Bueno, retomo porque se fue el video. Entonces, lo que está explicando es que vamos a ver tres casos diferentes. El primer caso es que pasa en el límite cuando la frecuencia tiende a cero. ¿Qué pasa en el límite cuando la frecuencia tiende a cero de la magnitud de g de j omega en decibeles? Pues es el límite cuando omega tiende a cero de 20 veces el logaritmo base 10 de omega c entre la raíz cuadrada de omega más omega c al cuadrado. Y eso pues simplemente es 20 veces el logaritmo base 10 de, dado que omega tiende a cero, este término tiende a cero, entonces quedaría omega c entre la raíz de omega c al cuadrado, que eso es simplemente omega c entre omega c igual a 1. Y 20 veces el logaritmo base 10 de 1, pues es igual a 0. El siguiente caso interesante es el caso cuando tenemos el límite de g de j omega en decibeles cuando omega tiende a omega c. Y eso es simplemente el límite cuando omega tiende a omega c de 20 veces el logaritmo base 10 de omega c entre la raíz cuadrada de omega cuadrada más omega c al cuadrado, o más bien dicho, la raíz cuadrada de omega c al cuadrado más omega c al cuadrado, y eso es 2 veces omega c al cuadrado. Omega c al cuadrado puede salir de la raíz como un omega c y nos quedaría simplemente omega c entre raíz de 2 omega c, y eso pues es simplemente 1 entre raíz de 2. Entonces, en el límite cuando omega tiende a omega c, la la magnitud de g de j omega en decibeles pues es simplemente 20 veces el logaritmo base 10 de 1 entre la raíz de 2, y ese valor es igual a menos 3. Y el otro caso interesante es cuando tenemos el caso en el límite cuando omega tiende a infinito de la magnitud de g de j omega en decibeles, y eso es el límite cuando omega tiende a infinito de 20 veces el logaritmo base 10 de omega c entre la raíz cuadrada de omega al cuadrado más omega c al cuadrado. Pero cuando omega tiende a infinito, el denominador aquí es un valor muy grande, y omega c entre un valor muy grande, pues va a tender a un valor muy pequeño. Entonces, el límite cuando omega tiende a infinito de 20 veces el logaritmo base 10 de omega c entre la raíz de omega al cuadrado más omega c al cuadrado, pues sería 20 veces el logaritmo base 10 de algo muy pequeño, muy cercano a cero. Y eso es exactamente, bueno, no es exactamente, pero eso tiende a menos infinito. ¿Sale? Entonces, estos tres valores nos permiten definir la tendencia de la magnitud de la magnitud de la función de transferencia como función de las frecuencias a diferentes valores de frecuencias, ¿no? ¿Sí? Podemos hacer lo mismo con la fase. Hay que recordar que la fase es el arco tangente de omega entre 1 entre RC, y 1 entre RC es precisamente la frecuencia de corte del filtro. ¿Sí? Entonces, finalmente, la fase de la señal de salida está dada por el arco tangente de omega entre la omega c, donde omega c es la frecuencia de corte del sistema, ¿no? Que es 1 entre la constante de tiempo del sistema, RC. ¿Sí? Entonces, aquí también podemos ver tres casos interesantes. El primero es que pasa en el límite cuando omega c tiende a 0, ¿sí? Otra vez, ¿qué pasa en el límite cuando omega tiende a 0? ¿A qué valor tiende el valor phi? Y esto es igual simplemente al límite cuando omega c tiende a 0 del arco tangente de omega entre omega c. Pero hay que recordar que es menos omega entre omega c. Hemos visto cómo definimos el triángulo, que era menos omega entre omega c, ¿no? Entonces, otra vez aquí es el límite cuando omega c tiende a 0 del arco tangente de menos omega entre omega c. Y entonces el límite cuando omega c tiende a 0,
pues sería el arco tangente de menos infinito. ¿Sí? ¿Sí? Y el arco tangente de menos infinito es el arco tangente de menos infinito es 0. ¿Sí? ¿Sí? Si vemos cómo está graficada la tangente, si nosotros graficamos la tangente de la tangente de un ángulo, ¿sí? Lo que vemos es que cuando déjenme ver, lo estoy verificando aquí. Cuando la tangente toma el valor de menos infinito, déjenme ver. El ángulo es de déjenme ver, estoy verificando. Tangente, aquí está. El arco tangente de menos infinito toma el valor de sí, exactamente. Si WC tiende a 0, entonces menos W entre 0 se tendería a menos infinito. Y el arco tangente de menos infinito tiende al valor de menos pi medios. De menos pi medios. Entonces no es 0. Eso te lo checamos bien de todas maneras. Menos pi medios. ¿Vale? Ahora, es el caso 1. En el caso 2, en el límite, cuando omega c tiende a omega, ¿a qué valor tiende phi? Bueno, pues sería el límite cuando omega c tiende a el valor omega del arco tangente de menos omega entre omega c. Y si omega c, no, perdón, es que lo estoy haciendo mal, ya vi cuál es mi error, Es que estoy evaluando mal el límite, por supuesto, ¿no? Aquí tenemos que evaluar cuando omega tiende a 0, ya, es lo que estoy haciendo mal. Y aquí otra vez cuando omega tiende a omega c, es lo que estoy haciendo mal. Entonces, en el primer caso, ¿qué pasa en el límite cuando omega tiende a 0 de la fase? Es el límite cuando omega tiende a 0 del arco tangente de menos omega entre omega c. En el límite cuando omega tiende a 0, tiene que ser el arco tangente, sería el arco tangente de 0 entre omega c, que sería 0. Y ahora sí, el arco tangente de 0 es 0. Es decir, cuando la tangente pasa por 0, cuando la tangente pasa por el ángulo 0, cuando la tangente pasa por 0, o cuando el ángulo es 0, la tangente de 0 vale 0. ¿Sale? Ahí sí. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa en el límite cuando omega tiende a omega c de la fase? Es el límite cuando omega tiende a omega c del arco tangente de menos omega entre omega c. Esto sería igual al arco tangente
de 1. ¿Sí? Cuando omega tiende a omega c, pues vamos a estar en una vecindad de menos 1. ¿Sí? Y el arco tangente de menos 1 es menos 45 grados. Menos 45 grados. O pi cuartos, menos pi cuartos. Ahí sí, ahora sí ya. Y el último caso es el límite cuando omega tiende a omega c, perdón, cuando ahora omega tiende a infinito de nuestra fase. Y esto sería igual al límite cuando omega tiende a omega c de el arco tangente de menos omega entre omega c. Esto simplemente sería en el límite cuando omega tiende a infinito, perdón. Cuando omega tiende a infinito, pues eso tiende también a infinito, ¿no? Y entonces el arco tangente de menos infinito es menos pi medios, igual a menos 90 grados. Es decir, cuando omega tiende a infinito, esto también tiende a infinito, este argumento tiende a, más bien con este signo negativo, tiende a menos infinito, y el arco tangente, cuando el argumento tiende a menos infinito, el arco tangente tiende a menos pi medios, ¿no? Es decir, a menos 90 grados. Es decir, hay una asíntota en menos 90 grados, ¿no? ¿Sí? Lo mismo pasa para el lado positivo, ¿no? Es decir, si lo que queremos es ver el arco tangente de omega entre omega c, este valor tendría a 0, este valor tendría a 45 y este valor tendería a 90 grados, ¿no? ¿Sí? Si el argumento aquí fuera positivo. ¿Sí? ¿Sale? Entonces también nos permite ver la tendencia de la fase cuando omega tiende a 0, cuando omega tiende a omega c y cuando omega tiende a infinito. Entonces lo que vamos a ver es ahora ver en Scilab cómo quedan graficados cómo queda graficada los diagramas de Bode o el diagrama de Bode, tanto para la magnitud como para la fase. ¿Sí? Entonces vamos a terminar el video o vamos a terminar la clase viendo qué forma tienen estos diagramas de Bode para nuestro ejemplo del filtro pasabajas en Scilab.